Pareces un mendigo, susurró mi esposa mientras vaciaba las sobras de comida sobre mi camisa en el vestíbulo. Su amante se quedó allí, de pie, sonriendo. Corrieron al interior para firmar el trato de $800 millones. Pero cuando la silla del director general giró, yo estaba sentado allí con un regalo especial. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos estás viendo para saber hasta dónde llega. Nunca imaginé que un envase de comida china pudiera destruir lo que me quedaba de dignidad. Pero allí estaba yo, de pie en el vestíbulo de mármol de la torre corporativa Solari, con salsa agridulce goteando desde el cuello de mi camisa hasta mis desgastados zapatos de cuero. Pareces un mendigo, susurró Mía, pero su voz sonó lo suficientemente fuerte como para que la escucharan los guardias de seguridad y el puñado de ejecutivos que estaban cerca. El desprecio en su tono no era nada nuevo, pero el carácter público de esta humillación se sentía diferente. Definitivo. Me quedé allí, a mis 58 años, viendo a mi esposa de 29 años de casados inclinar el envase blanco de comida para llevar hasta que los últimos restos de arroz y salsa salpicaron mi pecho. El vestíbulo olía a café costoso y a limpiador de mármol importado, pero ahora apestaba a comida china fría y a mi propia vergüenza. David Valenzuela, el hombre con el que mi esposa se había estado viendo durante los últimos 5 años, estaba a su lado con esa sonrisa de suficiencia que yo ya conocía tan bien. Ni siquiera intentó disimular su diversión. ¿En serio, Tomás?, dijo Mía, sacudiendo una mota de polvo imaginaria de su saco de diseñador. ¿No podías al menos haber intentado lucir presentable? Estamos a punto de cerrar un trato de $800 millones y apareces luciendo como si hubieras estado durmiendo en tu auto. No había estado durmiendo en mi auto, aunque hubo noches en que lo consideré. Había conducido hasta aquí desde nuestra casa en Los Arrayanes, la misma ruta que había tomado cientos de veces a lo largo de los años. Excepto que esta vez había traído el almuerzo para compartirlo con mi esposa. Qué ingenuo de mi parte pensar que ella querría pasar 20 minutos conversando como solíamos hacerlo, cuando todavía me miraba como si yo valiera algo. El envase cayó de sus dedos perfectamente cuidados y resonó contra el suelo de mármol. El sonido hizo eco en el vestíbulo como un disparo. Algunas personas se giraron para mirar, pero rápidamente desviaron la mirada al darse cuenta de que estaban presenciando algo privado y doloroso. Mía, dije en voz baja, con una voz apenas audible sobre el murmullo de las conversaciones y el taconeo a nuestro alrededor. Solo pensé que podríamos almorzar juntos. Ella se rió, pero no había calidez en su risa. No había habido calidez en nada de lo que me había dicho en años. ¿Almorzar, Tomás? ¿Ves dónde estamos? Señaló el vestíbulo con sus techos altos y superficies relucientes. Aquí es donde trabaja la gente exitosa, la gente importante, ¿no? Me miró de arriba a abajo, con sus ojos verdes tan fríos como el invierno. No, en lo que te has convertido. David se acercó más a ella, colocando su mano en la parte baja de su espalda, en un gesto que era tanto protector como posesivo. Tenía 45 años, 3 años menos que mi esposa. Con esa clase de confianza que da el no tener que preocuparse nunca por el dinero, el respeto, o si tu cónyuge reconocerá tu existencia en una cena. Tal vez deberías irte a casa, Tomás, dijo David, con su voz suave y condescendiente. Mía y yo tenemos asuntos importantes que atender. ¿Asuntos importantes? Casi me río ante eso. Si tan solo supieran qué tan importantes. Si tan solo entendieran que el hombre con el que estaban a punto de reunirse, el director general al que habían estado cortejando durante meses para asegurar este contrato de $800 millones, había estado observando toda esta humillación desde las cámaras de seguridad del piso de arriba. Pero no lo sabían, no tenían la menor idea. Toqué mi reloj de oro antiguo, el que mi padre me había dado antes de morir, el que había pertenecido a su padre antes que a él. El metal se sentía cálido contra mi muñeca, un pequeño consuelo en este momento de completa degradación. A Mía le encantaba este reloj. Solía recorrer los intrincados grabados con acostábamos los domingos por la mañana, en aquellos tiempos en que las mañanas de domingo significaban algo para ambos. Yo limpiaré, dije, mirando hacia abajo, al desastre de comida y salsa en mi camisa, en el suelo y en lo que quedaba de mi orgullo. No te molestes, dijo Mía, dándose la vuelta hacia el grupo de ascensores, junto con David. El personal de limpieza se encargará.
Para eso se les paga. Los vi alejarse, con los tacones de Mia, golpeando contra el mármol en un ritmo que sonaba como una cuenta regresiva. Su cabello estaba perfecto como siempre, peinado de esa manera tan costosa que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. Su traje estaba hecho a la medida para quedarle como una segunda piel, probablemente costando más que el salario mensual que ella creía que yo ganaba como consultor. Las puertas del ascensor se abrieron y justo antes de entrar, David se giró para mirarme. Su sonrisa era triunfante, victoriosa. Pensaba que había ganado algo. Pensaba que entendía lo que estaba pasando aquí. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder arriba. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, me quedé solo en el vestíbulo con la salsa, manchando mi camisa y el peso de 29 años de matrimonio presionando sobre mis hombros como una losa de piedra. Los guardias de seguridad habían dejado de fingir que no miraban. Algunos ejecutivos murmuraban entre sí, probablemente preguntándose quién era ese hombre patético y por qué se le había permitido entrar en su santuario del éxito. Saqué mi teléfono y limpié esa salsa de la pantalla. 3 llamadas perdidas, todas de mi asistente. Probablemente se preguntaba dónde estaba. ¿Por qué llegaba tarde a la reunión más importante del trimestre? La reunión que determinaría si Industrias Valenzuela aseguraría el contrato que habían estado persiguiendo durante 18 meses. La reunión donde Mia y David finalmente conocerían al verdadero Tomás Mitchell. Erguí los hombros y caminé hacia el baño de hombres para limpiarme lo mejor posible. Mi reflejo en el espejo era sombrío, cansado, más viejo que mis 58 años. La salsa había dejado una mancha oscura en mi pecho que parecía sangre bajo la luz fluorescente. Pero mis ojos tenían algo que no había estado allí en años. Algo que había estado enterrado bajo décadas de pequeñas humillaciones y silenciosas decepciones. Algo que había estado esperando exactamente este momento. Mientras secaba la mancha con toallas de papel, pensé en el maletín de cuero marrón que estaba en mi auto, el que contenía los documentos que lo cambiarían todo, el que contenía las pruebas de quién era yo realmente, de lo que realmente había construido. Mientras mi esposa gastaba mi dinero y mi socio comercial conspiraba para robar mis contratos, pensé en la silla del piso 46, la que estaba detrás del escritorio de caoba en la oficina de la esquina, con la vista panorámica de Manhattan. La silla que había estado esperando que yo la reclamara públicamente por primera vez. La silla en la que Mia y David estaban a punto de verme sentado. Terminé de limpiar la salsa de mi camisa lo mejor que pude. Me acomodé la corbata y miré mi reloj. Habían tenido tiempo suficiente para ponerse cómodos en la sala de conferencias. Tiempo suficiente para revisar su propuesta una última vez. Tiempo suficiente para contar los $800 millones que creían que estaban a punto de ganar. Pues era hora de mostrarles exactamente a quién habían estado subestimando todos estos años. De pie en ese baño estéril, restregando la salsa agridulce de mi camisa, mi mente viajó al pasado, a cuando las cosas eran diferentes, cuando Mia solía mirarme como si yo hubiera colgado la luna, en lugar de como si fuera algo que se había quitado de la suela del zapato. Nos casamos en 1995. Yo tenía 29 años, ella 23, y yo ya estaba construyendo algo que ella nunca se molestó en entender. En ese entonces, llamaba admirable a mi ética de trabajo. Me traía café cuando trabajaba hasta tarde en nuestro pequeño apartamento, me besaba la frente cuando me quedaba dormido sobre hojas de cálculo y planes de negocios. «Vas a cambiar el mundo», solía decir, acurrucada a mi lado en nuestro sofá de segunda mano. No se equivocaba, solo que lo cambié de manera más silenciosa de lo que ella esperaba. La verdadera ironía era que me habían estado viviendo de mi éxito durante décadas sin saberlo. Cada bolso de diseñador, cada fin de semana de spa, cada vacación de primera clase a Europa, había sido financiada por el imperio que yo había construido en las sombras. Un imperio que mantuve invisible deliberadamente, utilizando empresas fantasma y socios de confianza como rostros públicos, mientras yo controlaba todo desde atrás. Mitchell Holdings, Industrias Solari, Apex Development Corporation. 3 empresas que la mayoría de la gente pensaba que pertenecían a otros, pero cada decisión importante pasaba por mí. Cada contrato, cada adquisición, cada trato de $800 millones que ejecutivos ambiciosos como David Valenzuela pasaban meses intentando asegurar.
Aprendí temprano que ser subestimado es más poderoso que ser temido. Mientras otros directores generales posaban para portadas de revistas y daban entrevistas sobre sus filosofías de negocios, yo trabajaba en silencio. Dejaba que otros se llevaran el crédito mientras yo acumulaba las ganancias. Era una estrategia que me había convertido en uno de los hombres más ricos de Manhattan. Y también era la razón por la que mi esposa me trataba como a un fracasado. La transformación había sido gradual. Cuando perdió mi empleo corporativo en 2008, Mia me apoyó al principio. Lo resolveremos juntos, dijo, sosteniendo mi mano en la mesa de la cocina, mientras le explicaba que la empresa estaba recortando personal y que me habían despedido después de 15 años. Lo que ella no sabía era que yo llevaba meses planeando mi salida. Yo había visto el panorama venir y, lo que es más importante, había estado construyendo mis propias empresas de forma paralela. El paquete de indemnización que me ofrecen era una miseria comparado con lo que ya estaba ganando con mis negocios. Pero dejé que todos, incluida Mia, creyeran que el dinero escaseaba. Era una prueba, me dije a mí mismo. Quería ver si ella me amaría sin el cheque de pago seguro. El título corporativo, el respeto que conllevaba ser vicepresidente en una empresa de Fortune 500. Quería saber si se quedaría a mi lado mientras yo construía algo real, algo que nos perteneciera. La respuesta llegó lentamente, como ver la pintura desprenderse de una pared. Primero, dejó de preguntar por mi día. Luego, dejó de preparar la cena cuando yo trabajaba hasta tarde. Para el año 2010, ya no usaba su anillo de bodas en eventos sociales, alegando que no combinaba con su ropa. Fue por esa época cuando empezó a hacer comentarios sobre mi apariencia, mis perspectivas, mi aparente incapacidad para salir adelante. Me comparaba con los esposos de sus amigas, hombres exitosos con carreras visibles, hombres cuyos logros se medían en el tamaño de su oficina y la cercanía de su lugar de estacionamiento. Al esposo de Jennifer lo acaban de ascender a socio, decía durante el desayuno, sin levantar la vista de su teléfono. Van a comprar una casa en los Hamptons. Lo que ella no sabía era que yo había comprado esa casa, no directamente, sino a través de una de mis empresas. Yo era el dueño de la constructora que edificó todo el vecindario donde Jennifer y su esposo estaban tan orgullosos de vivir. Lo más cruel era verla gastar dinero que creía que provenía de mi trabajo de consultoría. ¿Cómo? Le dije que ganaba $8,000 al mes como consultor de negocios independiente. Una cantidad deliberadamente modesta que explicaría nuestro cómodo estilo de vida sin plantear preguntas sobre de dónde venía el dinero real. 8,000 al mes, cuando en realidad estaba generando millones. Ella ponía los ojos en blanco cuando yo mencionaba a un nuevo cliente, sin pedir detalles porque ya había decidido que mi trabajo no merecía su atención. Mientras tanto, planeaba remodelaciones de cocina de $50,000 y reservaba vacaciones en Europa que costaban más que los salarios anuales de la mayoría de las personas. Podemos permitírnoslo, decía cuando yo cuestionaba suavemente una compra particularmente cara. La herencia de tu padre sigue cubriendo la mayor parte de nuestros gastos. Mi padre me había dejado $50,000 al morir. Ese dinero se había esfumado en el primer año de nuestro matrimonio, utilizado para el pago inicial de nuestra en los Arrayanes. Pero dejé que creyera que vivíamos de la herencia porque era más fácil que es. La verdad era demasiado complicada, demasiado increíble. ¿Cómo le dices a tu esposa que, mientras te trata como a una decepción, has estado construyendo silenciosamente un imperio empresarial valorado en más de $2,000 millones? Buscas, ¿cómo le explicas que cada mañana, cuando sale de casa en su auto de lujo, rumbo a sus clases de yoga y citas de compras, tú vas a trabajar como el dueño silencioso de empresas que emplean a miles de personas? ¿Cómo le dices a alguien que su desprecio ha estado financiando su estilo de vida? El punto de quiebre debería haber llegado hace años, pero yo seguía esperando que recordara quién solía ser yo para ella. Pensaba que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente leal, ella vería más allá de la fachada que yo había creado y volvería a amarme. En su lugar, encontró a David Valenzuela, el ambicioso vicepresidente de una firma de inversiones de nivel medio que conducía un auto alquilado y vestía trajes lo suficientemente costosos como para impresionar, pero no tanto como para que alguien cuestionara de dónde venía el dinero. David, que la llevaba a restaurantes de los que yo era dueño a través de filiales,
y le compraba joyas con dinero que pedía prestado contra sus comisiones. David, que no tenía idea de que el contrato de $800 millones que había estado persiguiendo durante 18 meses solo se aprobaría si yo lo firmaba personalmente. Terminé de limpiarme la camisa y me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. 58 años, canas en las sienes con líneas alrededor de los ojos, que no estaban allí cuando mí y yo éramos jóvenes y soñábamos con construir una vida juntos. Pero mi postura era recta, mis manos firmes y por primera vez en años volvía a sentirme yo mismo. Mi teléfono vibró con otra llamada de mi asistente. Margarita había estado conmigo durante 12 años, una de las pocas personas que conocía el alcance total de lo que había construido. Ella me había visto sufrir el desprecio cada vez mayor de Mía. Había atendido llamadas de mi esposa exigiendo saber por qué trabajaba hasta tan tarde, cuando en realidad estaba dirigiendo reuniones de consejo de empresas que valían cientos de millones de dólares. Señor. La voz de Margarita fue clara y profesional cuando respondí. La señora Mitchell y el señor Valenzuela están en la sala de conferencias A. Llevan esperando 8 minutos. Déjalos esperar un poco más, dije, acomodándome la corbata. Subiré en 5 minutos. ¿Y los documentos? Pensé en el maletín de cuero marrón que estaba en mi auto, el que no solo contenía los contratos que David esperaba firmar, sino también los papeles de divorcio que mi abogado había preparado. Las declaraciones financieras que le mostrarían a Mía exactamente cuánto dinero había estado gastando sin saber de dónde venía y, lo más importante, las pruebas sobre la verdadera situación financiera de David, pruebas que demostrarían que no era el hombre de negocios exitoso que aparentaba. Pruebas que revelarían que en realidad estaba ahogado en deudas, usando tarjetas de crédito para financiar su estilo de vida y dependiendo de este contrato para salvarse de la bancarrota. Tenlos listos, dije, todos ellos. Salí del baño y me dirigí al ascensor, con mis pasos resonando en el vestíbulo de mármol donde mi esposa acababa de humillarme frente a extraños. Los guardias de seguridad asintieron con respeto a mi paso, aunque no tenían idea de que estaban saludando al hombre que pagaba sus salarios. Mientras el ascensor me llevaba hacia el piso 46, hacia la oficina de la esquina, donde mi esposa y su amante esperaban reunirse con el director general que creían no conocer, sentí algo que no había experimentado en años. Me sentí poderoso. El ascensor subía hacia el piso 46. Cada piso me acercaba más un momento para el que me había estado preparando inconscientemente desde el día en que Mía me miró por primera vez, con decepción en lugar. Los números en el panel parpadearon al pasar. 23, 24, 25. Cada uno marking otro paso lejos del hombre que acababa de ser humillado en el vestíbulo y hacia el hombre que siempre había sido tras de escena. Margarita estaba esperando cuando las puertas se abrieron, con su cabello plateado perfectamente peinado. Su expresión profesionalmente neutral, a pesar de lo que sabía que estaba pensando. Ella había sido testigo de suficientes llamadas telefónicas de Mía a lo largo de los años como para entender exactamente en qué tipo de mujer se había convertido mi esposa. Sala de conferencias A, dijo simplemente, poniéndose a mi lado mientras caminábamos por el pasillo, decorado con obras de arte originales que la mayoría de la gente asumía que pertenecían a Industria Solari, pero que en realidad habían sido compradas a través de una de mis empresas holding personales. ¿Cómo se ven?, pregunté, aunque no estaba seguro de por qué importaba. Nada de lo que pudieran decir o hacer cambiaría lo que estaba a punto de suceder. Confiados, respondió Margarita, con su voz llevando un ligero toque de ironía. Oh. El señor Valenzuela le ha estado explicando a su esposa lo importante que es esta reunión. ¿Cuánto cambiará este contrato sus vidas? Sus vidas, como si fueran un equipo, como si David Valenzuela fuera algo más que un hombre desesperado ahogado en deudas que se había aferrado a mi esposa porque pensaba que tenía dinero. Nos detuvimos frente a la sala de conferencias y a través de las paredes de cristal pude verlos. Mía estaba sentada con la espalda recta, su saco de diseñador impecable, completamente ajena a que estaba sentada en una silla que yo mismo había seleccionado cuando diseñamos este piso hace 3 años. David caminaba cerca de la ventana, gesticulando mientras hablaba, con movimientos rápidos y nerviosos, a pesar de la confianza que Margarita había mencionado. ¿Los documentos?, pregunté,
Margarita me entregó una carpeta manila delgada. Dentro había copias de todo lo que David pensaba que había ocultado. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban deudas que superaban los $400,000. Registros bancarios que probaban que su cuenta de cheques se había estado sobregirada 6 veces en los últimos 2 meses. Solicitudes de préstamos que habían sido rechazadas. Lo más dañino de todo, copias de correos electrónicos que había enviado a inversionistas potenciales. Correos donde afirmaba estar en una relación con una mujer adinerada cuyo dinero familiar ayudaría a asegurar sus proyectos comerciales. Había estado vendiendo a Mia como garantía para inversiones que no podía conseguir por sus propios méritos. Y los documentos de la señora Mitchell. La segunda carpeta era más gruesa. 29 años de matrimonio habían generado un rastro de papel sustancial, pero los documentos más relevantes eran recientes. Estados de cuenta bancarios que demostraban que cada centavo en nuestras cuentas conjuntas provenía de mis empresas. Registros de propiedad que probaban que la casa que ella consideraba de ambos era en realidad propiedad de un fideicomiso controlado en su totalidad por mí. Portafolios de inversión que ella nunca había visto porque nunca había preguntado. Todos administrados a través de mis asesores financieros. El documento final en la carpeta era uno que ella había firmado sin leer. Como era su costumbre con cualquier cosa que pareciera demasiado legal o complicada. Un acuerdo posnupcial que habíamos actualizado hace 5 años cuando reestructuré algunas de mis propiedades para fines fiscales. Un acuerdo que no le dejaba prácticamente nada en caso de un divorcio provocado por infidelidad. Lo había firmado mientras planeaba un fin de semana de spa con sus amigas, apenas mirando las páginas que yo le había dicho que eran actualizaciones financieras de rutina. ¿Quiere que los anuncie?, preguntó Margarita. Me acomodé la corbata, la misma que llevaba cuando mi esposa me arrojó comida encima hace 30 minutos. La mancha apenas era visible ahora, pero aún podía oler la tenue dulzura de la salsa. No, dije, me anunciaré yo mismo. Margarita asintió y regresó a su escritorio. Me quedé solo frente a la sala de conferencias, viendo a mi esposa y a su amante prepararse para una reunión que creían que aseguraría su futuro. David había abierto su maletín y estaba revisando documentos, probablemente ensayando su discurso una vez. Mia revisaba su reflejo en la pantalla negra de su teléfono, acomodándose el cabello con la misma atención minuciosa que le había dado a su apariencia durante los últimos 5 años cada vez que se reunía con alguien que consideraba importante. Había dejado de preocuparse por su apariencia a mi lado en algún momento de 2015. Podía precisar el momento exacto porque fue la misma semana en que empezó a trabajar hasta tarde, los martes y jueves. La misma semana en que empezó a recibir mensajes de texto que la hacían sonreír de una manera que yo no había visto en años. A través del cristal vi a David inclinarse y susurrarle algo al oído. Ella se rió, una risa genuina llena de calidez y afecto. No recordaba la última vez que se había reído así conmigo. Tal vez en nuestras cenas de aniversario en 2012, cuando todavía fingía estar interesada en nuestro matrimonio. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogado, confirmando que todos los documentos del divorcio estaban listos para ser presentados. Todo lo que faltaba era mi firma y la decisión de seguir adelante. Después de lo que había pasado en el vestíbulo, después de ver a mi esposa humillarme en público, mientras planeaba beneficiarse de mi éxito con otro hombre, esa decisión parecía inevitable. Pero primero necesitaban entender exactamente qué era lo que estaban perdiendo. Pensé en el informe anual de Industria Solari que estaba sobre el escritorio de David en su estrecha oficina a 15 cuadras de distancia. Había resaltado secciones sobre el crecimiento de nuestra empresa, nuestra expansión hacia nuevos mercados, nuestros planes para el futuro. Lo que no sabía era que cada pasaje resaltado había sido escrito por consultores que yo había contratado. Cada estrategia de crecimiento había sido desarrollada por equipos que yo había reunido. Cada plan futuro había sido aprobado por mí. Industria Solari existía porque yo la había creado. El contrato de $800 millones existía porque yo había negociado los acuerdos subyacentes que lo hicieron posible. Las impresionantes cifras de ingresos que habían llamado la atención de David existían porque yo había pasado 8 años adquiriendo
sistemáticamente empresas más pequeñas e incorporándolas a un portafolio que ahora empleaba a más de 12,000 personas. David Valenzuela pensaba que se reuniría con un director general anónimo que se había sentido impresionado por su propuesta. No tenía idea de que estaba a punto de sentarse frente al esposo de la mujer con la que se había estado acostando durante 5 años. Abrí la puerta de la sala de conferencias sin tocar. Ambos se giraron hacia mí, sus expresiones cambiando de una leve curiosidad a la confusión. La boca de David se quedó abierta a mitad de la frase de lo que fuera que le estuviera diciendo a mí. Ella parpadeó 2 veces, como intentando procesar por qué su esposo entraba en su reunión de negocios importante. Tomás, su voz sonó afilada por la molestia. ¿Qué haces aquí? Se suponía que la seguridad debía escoltarte afuera. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia la cabecera de la mesa de conferencias, la silla que había sido mía desde que construimos este edificio. Ambos me observaron moverme, sin entender aún lo que estaba pasando. Lo siento, dijo David, poniéndose de pie y acomodándose el saco. Creo que hay un error. Estamos esperando al director general de Industrias, Solari. Jalé la silla y me senté, colocando mis carpetas sobre la mesa frente a mí. El cuero se sentía suave y familiar bajo mis manos, desgastado por los años de uso durante reuniones que ellos nunca supieron que yo tenía. No hay ningún error, dije, mirando directamente a mi esposa. Ya lo encontraron. El rostro de Mía se quedó sin color. David miró de ella a mí y luego de regreso, su confianza evaporándose como el vapor. Por primera vez en 5 años tenía toda su atención. Eso es imposible, susurró Mía. Eres consultor, ganas $8,000 al mes. Trabajas desde casa. Abrí la primera carpeta y saqué una tarjeta de presentación, deslizándola por la mesa pulida hacia ella. Mi nombre estaba grabado en letras de oro. Tomás Mitchell, director general, Industrias Solari. A veces trabajo desde casa, dije con calma. Es una de las desventajas de ser el dueño de la empresa. David se dejó caer en su silla. Su maletín de propuestas de repente quedó sin valor. Mía miraba la tarjeta de presentación como si estuviera escrita en un idioma extranjero. Y esto es una especie de broma, dijo, pero a su voz le faltaba convicción. Saqué mi teléfono y llamé a Margarita. Por favor, trae los archivos del contrato de Industrias Valenzuela. Dije, sin quitar los ojos del rostro de mi esposa. Enseguida, señor Mitchell. La voz de Margarita se escuchó a través del altavoz lo suficientemente fuerte como para que ambos escucharan el tono respetuoso, la fácil familiaridad de alguien que había estado recibiendo órdenes mías por más de una década. Las manos de Mía temblaban ahora. David se había quedado completamente en silencio, probablemente calculando qué tan mal había calculado todo. 29 años, le dije a Mía. 29 años gastando mi dinero, viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, todo mientras me tratabas como si fuera una especie de fracasado. Margarita llamó a la puerta y entró con una pila de archivos que representaban 18 meses del trabajo de David, cortejando un contrato de una empresa que me pertenecía. Los colocó frente a mí y se retiró sin decir palabra. Cada vacación que te has tomado, continué abriendo el primer archivo. Cada vestido de diseñador, cada tratamiento de spa, cada cena costosa que has compartido con el señor Valenzuela aquí presente, todo pagado con dinero de empresas que nunca supiste que me pertenecían. Saqué una fotografía del archivo de David, una tomada por un investigador privado hace 6 meses. Los mostraba a él y a Mía saliendo del restaurante Giuseppe's, el mismo donde le había propuesto matrimonio hace 30 años. Estaban tomados de la mano, riendo, completamente ajenos a que los observaban. ¿Sabías?, dije, deslizando la fotografía por la mesa, que soy el dueño de Giuseppe's? Lo compré hace 3 años cuando el dueño original quiso retirarse. Así que cada cena romántica que han tenido allí, cada botella de champán que han compartido, cada momento en que han planeado su futuro juntos, yo lo he estado pagando todo. El silencio en la sala era ensordecedor. Afuera, Manhattan continuaba con su ritmo implacable, pero dentro de esta sala de conferencias, el tiempo parecía congelado. Finalmente, David encontró su voz. El contrato no se firmará. Al menos no por ti, completé su frase. Alcancé la segunda carpeta, la que contenía todo lo que había aprendido sobre la verdadera situación financiera de David Valenzuela. Era hora de mostrarles exactamente qué tipo de hombre había elegido mi esposa para reemplazarme.
El silencio se extendía entre nosotros como un cable tenso a punto de romperse. Mía miraba fijamente la fotografía de ella. Y David, su rostro pasando por expresiones que no le había visto en años. Conmoción, miedo y algo que podría haber sido vergüenza si fuera capaz de sentirla. Las manos de David estaban apoyadas sobre la mesa de conferencias, con los nudillos blancos por la tensión. Mire, señor Mitchell, yo no tenía idea de que estaba casada con... Detente. Mi voz cortó su excusa como una hoja afilada. Ambos sabemos que eso no es cierto. Abrí la segunda carpeta, la gruesa que contenía los registros financieros de David. Los papeles crujieron en el silencio mientras los extendía sobre la mesa de caoba como un croupier que muestra las cartas en un juego de póker, donde solo yo sabía lo que todos tenían. David Valenzuela, leí del documento superior. Tarjeta Visa con terminación 40 y 791. Saldo actual, $63,412. Pago mínimo con 60 días de retraso. El rostro de David se puso gris. Mía miró los papeles, luego a él y de regreso. Su perfecta compostura finalmente se quebró. Tarjeta Mastercard con terminación 80 y 835. Continué. Saldo, $97,680. También vencido. Miré a mi esposa. ¿Sabías algo de esto cuando lo ayudabas a elegir ese Rolex que lleva puesto? Los ojos de Mía se dirigieron a la muñeca de David, donde un reloj de unos $30,000 reflejaba la luz de las ventanas de la sala de conferencias. Un reloj que ahora me daba cuenta de que probablemente ella le había comprado con dinero de nuestra cuenta conjunta. Cuenta de cheques de Chase Bank, dije, sacando otra hoja. Sobregirada 6 veces en las últimas 8 semanas. Saldo promedio del año, menos $243. Esa es información privada, dijo David, con la voz apenas superior a un susurro. ¿Cómo consiguió? Consigo cualquier información que necesite sobre las personas que quieren hacer negocios con mis empresas, dije. Se llama auditoría de compra. Algo de lo que habrías oído hablar si fueras realmente bueno en tu trabajo. Saqué un documento más largo, varias páginas grapadas. But this is my favorite part. Solicitudes de préstamos a 4 bancos diferentes durante el último año. Todas rechazadas. And do you know why they were rejected, David? No respondió, no era necesario. Porque pusiste a mi esposa como referencia financiera. Les dijiste que estabas en una relación con alguien que tenía una fortuna como garantía para tus deudas. Miré a Mía, que se había quedado con la boca abierta. La has estado usando como referencia de crédito, mientras ella te usaba como un escape de un matrimonio que creía que no valía nada. La ironía era tan perfecta que casi me hacía reír. David pensaba que se estaba aferrando a una mujer rica, y Mía pensaba que estaba ascendiendo con un hombre exitoso. Ambos habían estado viviendo en una fantasía construida sobre mentiras y suposiciones. El caso es, continué, que Mía no tiene ninguna fortuna familiar, nunca la tuvo. Sus padres murieron cuando ella tenía 25 años y le dejaron exactamente $12,000 y un Honda Civic de 1990 con el aire acondicionado descompuesto. La respiración de Mía se volvió superficial y rápida. 29 años de matrimonio y finalmente estaba aprendiendo de dónde provenía en realidad su cómodo estilo de vida. Cada dólar que ha gastado durante las últimas 3 décadas ha venido de mí. Cada pago de tarjeta de crédito, cada pago de hipoteca, cada prima de seguro, todo financiado por empresas que nunca supo que me pertenecían. Saqué un estado de cuenta bancario de nuestra cuenta conjunta, incluso el dinero que has estado gastando en ti, David, las cenas, los regalos, los viajes de fin de semana a los Hamptons, todo es mi dinero. Vi a David procesar esta información. Lo vi darse cuenta de que la mujer a la que había estado cortejando por su riqueza era, en realidad, otra persona que vivía de mi éxito. Pero aquí está la parte realmente especial, dije, metiendo la mano en mi maletín para sacar una carpeta final. Mi regalo para ambos. La carpeta contenía copias de los correos electrónicos que David había enviado durante el último año. Correos que obtuve por medios completamente legales una vez que comencé a investigarlo como un socio comercial potencial. Estos son mensajes que le enviaste a Marcos Vega en Inversiones Cúspide, dije, deslizando las copias por la mesa. En ellos, describes tu relación con Mía como una sociedad estratégica que te daría acceso a dinero familiar para futuros proyectos. Mía arrebató los papeles y
los leyó, su rostro palideciendo más con cada línea. David la había descrito como su respaldo financiero, prometiendo a los inversionistas que la herencia de ella aseguraría sus inversiones en su fracasada consultoría. Andis, dije, mostrando otro juego de correos, son los mensajes que le enviaste a Patricia Anche en Capital Libertad. Le dijiste que tu novia rica era ingenua con los negocios y que podrías acceder fácilmente a sus recursos para tus propuestas de inversión. Los papeles temblaban en las manos de Mia. David había estado planeando usarla, describiéndola a socios comerciales potenciales como un blanco fácil. Una mujer adinerada lo suficientemente tonta como para no entender cómo la estaba manipulando. Me llamaste ingenua, susurró Mia, con la voz quebrada. Les dijiste que era tonta. Mia, comenzó David, intentando tomar su mano, pero ella se apartó bruscamente de él. Pero esa no es la mejor parte, dije, disfrutando esto más de lo que había esperado. La mejor parte es lo que le escribiste a Kevin Morrison en Industrias Valenzuela el mes pasado. Saqué un último correo electrónico, el que me había hecho reír a carcajadas cuando mi investigador me lo mostró. David le había escrito a su propio jefe, explicándole que estaba cultivando una relación con la esposa de un hombre de negocios fracasado, y que ella nunca sospecharía que la estaban usando porque estaba demasiado avergonzada por la falta de éxito de su esposo como para prestar atención a los detalles financieros. «Planeabas robarme», dijo Mia, mirando a David como si lo viera por primera vez. «Ibas a tomar mi dinero y desaparecer. No es tu dinero», dije en voz baja. Nunca lo fue, pero sí, ese era su plan. David se puso de pie abruptamente, arrastrando su silla contra el suelo. «No tengo que escuchar esto. No hay forma de que puedas probar». «Siéntate», dije, y algo en mi voz hizo que obedeciera de inmediato. Saqué mi teléfono y marqué un número. «Margarita, por favor envía seguridad a la sala de conferencias A y llama al detective Morrison de la Unidad de Delitos Financieros. Dile que tenemos los documentos listos». Enseguida, señor Mitchell, el rostro de David se quedó completamente blanco. ¿Delitos financieros? Fraude electrónico, dije con calma. Usar información falsa para obtener préstamos. Es un delito federal, especialmente cuando las cantidades involucradas superan los $50,000. Reuní todos los papeles y los devolví a sus carpetas. Cada solicitud de préstamo que presentaste con Mia como referencia contenía información falsa. Cada correo electrónico que enviaste prometiendo a los inversionistas acceso a su dinero constituyó fraude. El FBI se toma este tipo de cosas muy en serio. A través de las ventanas de las salas de conferencias, pude ver a los guardias de seguridad acercándose por el pasillo. David también los vio y se dirigió hacia la puerta, pero volví a hablar. «Yo no correría si fuera tú. Eso solo lo empeora». «Tomás», dijo Mia, con su voz pequeña y quebrada. «Yo no sabía, te lo juro, no sabía lo que estaba planeando». «Sé que no lo sabías», dije. Y por primera vez desde que comenzó la reunión, mi voz se suavizó un poco. «Fuiste tan víctima de él como cualquiera. La diferencia es que también eras mi esposa cuando decidiste traicionar nuestro matrimonio». Los guardias de seguridad llamaron a la puerta. A través del cristal pude ver al detective Morrison detrás de ellos, un hombre con el que había trabajado antes cuando tuvimos problemas de malversación de fondos en una de mis otras empresas. «Los papeles del divorcio ya están preparados», le dije a Mia. «Puedes firmarlos voluntariamente o podemos hacer esto de la manera difícil, pero, de cualquier forma, este matrimonio terminó». Ella asintió, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «La casa pertenece a un fideicomiso que yo controlo. Tendrás 30 días para retirar tus pertenencias personales». Me puse de pie, acomodándome el saco. «Las cuentas bancarias conjuntas se cerrarán hoy. Recibirás un cheque de liquidación por $50,000, lo cual es más generoso de lo que exige el acuerdo posnupcial, dadas las circunstancias. $50,000, la misma cantidad que sus padres le habían dejado hace 29 años. Se sentía apropiado. «Mi abogado les explicará el resto», dije. «Estarás cómoda, pero tendrás que buscar trabajo. Trabajo real, no los puestos de voluntariado que has estado tratando como pasatiempos». Los guardias de seguridad entraron, seguidos por el detective Morrison. David miró a su alrededor como un animal acorralado, comprendiendo finalmente que había caído en una trampa que se había estado gestando durante meses. «Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre las solicitudes de préstamo que presentó durante el último año».
Mientras se llevaban a David, éste se giró para mirar a Mia una última vez, pero ella no lo miraba, me miraba a mí, viéndome claramente por primera vez en décadas. 29 años, susurró. Me dejaste pensar que no eras nadie durante 29 años. Te dejé pensar lo que quisieras pensar, dije. Esperaba que me amaras de todos modos. Y al ver que no fue así, tomé mi maletín y caminé hacia la puerta. Al ver que no fue así, aprendí a amarme a mí mismo lo suficiente como para dejar de necesitarlos a ustedes. 2. La sala de conferencias quedó en silencio detrás de mí mientras me alejaba, dejando a mi esposa frente a las consecuencias de las decisiones que ella tomado mucho antes de que David Valenzuela entrara en nuestras vidas. Decisiones sobre el respeto, sobre la lealtad, sobre qué tipo de persona quería ser. Por primera vez en años me sentí completa y genuinamente libre. 3 días después de la confrontación en Industria Solari, me senté en la oficina de mi abogado, viendo a Mia firmar los papeles del divorcio con manos temblorosas. Se veía más pequeña, de alguna manera apagada, de una forma que no tenía nada que ver con el vestido negro sencillo que llevaba en lugar de sus habituales atuendos de... El monto de la liquidación es definitivo, explicó Jonathan Rivas, mi abogado, mientras ella firmaba al calce de cada página. $50,000, como se especifica en el acuerdo postnupcial. La casa, los autos y todos los demás activos permanecen con el señor Mitchell. Mia sintió sin hablar. No había dicho casi nada desde que el arresto de David apareció en las noticias locales. Ejecutivo de inversiones local acusado de fraude electrónico, había sido el titular de la sección de negocios, acompañado de una foto de él siendo llevado esposado. El artículo mencionaba su supuesto plan de defraudar a inversionistas utilizando afirmaciones falsas sobre conexiones familiares con la riqueza. No mencionaba a Mia por su nombre, pero todos en nuestro círculo social sabían quién había sido la novia rica de David. Las cuentas conjuntas han sido cerradas, continuó Jonathan. Sus tarjetas de crédito personales vinculadas a esas cuentas ya no son válidas. Deberá establecer sus propias relaciones bancarias de ahora en adelante. Ella levantó la vista ante eso, el pánico reflejándose en sus ojos verdes. ¿Todas? ¿Incluso la American Express? Todas, confirmé. La tarjeta Platinum que usabas para reservar tus fines de semana de spa estaba conectada a mis cuentas de negocios, al igual que la Visa que usabas para tus compras en Manhattan. La realidad le estaba cayendo encima en oleadas. Durante 29 años, había vivido sin pensar en el dinero, sin cuestionar nunca de dónde venía o si seguiría fluyendo. Había tratado las tarjetas de crédito como varitas mágicas que hacían aparecer cosas costosas sin consecuencias. No entiendo cómo esto es legal, dijo, con la voz apenas superior a un susurro. La mitad de todo debería ser mío. La sociedad conyugal no se aplica cuando los activos se colocaron en fideicomisos y corporaciones antes del matrimonio, explicó Jonathan pacientemente. Activos que se construyeron mediante el trabajo del señor Mitchell durante el matrimonio, pero que se mantuvieron por separado de acuerdo con el acuerdo posnupcial que usted firmó. El acuerdo posnupcial. Vi su rostro mientras recordaba haberlo firmado, probablemente pensando que era solo otra pila de aburrido papeleo que yo le había pedido que firmara. Ella estaba planeando un viaje de amigas al Valle de Guadalupe en ese momento, más interesada en las reservaciones de restaurantes que en los documentos legales. ¿Planeaste esto?, dijo, mirándome con algo entre admiración y horror. Has estado planeando esto durante años. Planeé la posibilidad, dije. Esperaba nunca tener que usarlo. La verdad era más complicada que eso. No había planeado el divorcio específicamente, pero aprendí temprano en mi carrera empresarial a proteger mis activos. Cuando mi empresa comenzó a generar dinero serio, estructuré todo para minimizar los impuestos. El hecho de que esas mismas estructuras ahora me protegieran en el proceso de divorcio era solo un efecto secundario afortunado. Pero había algo más, algo que no me había admitido a mí mismo hasta hace poco. Una parte de mí se había estado preparando para este momento desde 2010, cuando el trato de Mia hacia mí pasó de la decepción al desprecio activo. La había visto elegir zapatos de diseñador por encima de nuestro matrimonio. La había visto priorizar el estatus sobre la lealtad, y silenciosamente construí muros alrededor de todo lo que había trabajado para crear. ¿A dónde irás?, pregunté, y me sorprendió descubrir que genuinamente me importaba la respuesta.
Se encogió de hombros, un gesto tan diferente de sus habituales movimientos precisos, que la hacía parecer una extraña. A casa de mi hermana Karina en Connecticut, supongo, hasta que resuelva las cosas. Su hermana, Karina, la directora de escuela secundaria que siempre había desaprobado el estilo de vida de Mia. Karina, que durante años había hecho comentarios directos sobre vivir más allá de las posibilidades de uno en las reuniones familiares. Mia odiaría cada minuto de su estancia allí, pero probablemente era su única opción. ¿And work?, preguntó Jonathan, tomando notas en su libreta legal. No lo sé. La voz de Mia se quebró ligeramente. No he trabajado desde antes de casarnos. Ni siquiera sé para qué estoy calificada. Tenía un título universitario en Historia del Arte, algo que había parecido romántico y sofisticado cuando éramos jóvenes. Pero 29 años de almuerzos de caridad y clases de yoga no se traducían en habilidades laborales comercializables. Hay agencias de colocación, dije. Empresas que ayudan a las personas a reincorporarse al mercado. Ella me miró con dureza. ¿También investigaste eso? Investigué todo lo que pudiera ayudarte a salir adelante, admití. Esto no tiene que destruirte, Mia. Eres inteligente, tienes educación, puedes reconstruirte. ¿Cómo qué, secretaria? ¿Vendedora de tienda? Su voz se elevó, recuperando algo de su antigua chispa. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Sí, dije en voz baja. La tengo. El silencio que siguió estuvo cargado de 29 años de dolor acumulado y malentendidos. Pensé en todas las veces que había intentado compartir mi trabajo real con ella. El entusiasmo que había sentido al construir algo significativo, los sueños que quería que persiguiéramos juntos. Nunca se había interesado en los detalles de lo que yo hacía. Nunca me hacía preguntas sobre mis proyectos u objetivos. Quería los resultados sin el proceso, el estilo de vida sin el trabajo, que lo hacía. La casa estará vacía para la próxima semana, dije. La mandaré limpiar y la pondré en el mercado. ¿Vas a vender nuestro hogar? Por primera vez desde que nos sentamos, la emoción real rompió su fachada compuesta. Never was our home, dije. Fue una casa que compré para una mujer que dejó de querer vivir allí conmigo hace años. Ella se estremeció ante eso, y casi sentí lástima por ella. Casi. Yo amaba esa casa, susurró. Amabas lo que representaba, corregí. Te encantaba poder decirle a la gente que vivías en Los Arrayanes. Te encantaba organizar cenas donde podías presumir la cocina remodelada y los azulejos importados. Nunca amaste la casa en sí. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en la sala sin tener invitados? ¿Cuándo fue la última vez que cocinaste una cena en esa cocina en la que gastaste $50,000 para remodelar? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste simplemente por estar allí? No pudo responder porque ambos sabíamos la verdad. Había convertido nuestra casa en un escenario para la vida que quería que la gente pensara que estaba viviendo, pero nunca había vivido realmente esa vida. Jonathan se aclaró la garganta. Los documentos finales se presentarán mañana. El divorcio se concretará en 60 días. 60 días para terminar 29 años de matrimonio. Parecía a la vez demasiado tiempo y no el suficiente para procesar todo lo que nos había llevado a este momento. Hay una cosa más, dije, sacando un sobre del bolsillo de mi saco. He organizado que recibas asistencia para colocación laboral y orientación profesional. 6 meses de apoyo para ayudarte a decidir qué sigue. Mia miró el sobre como si pudiera morderla. ¿Por qué harías eso? Porque el rencor no es lo mismo que la justicia, dije, y porque quiero que estés bien, incluso si no podemos estar bien juntos. Tomó el sobre con manos temblorosas. Te lastimé mucho. Sí, lo hiciste. No sé cómo pedir disculpas por eso. Me puse de pie, reuniendo mis papeles. No te disculpas por ello. Aprendes de ello. Te conviertes en alguien que no volvería a tomar las mismas decisiones. Fuera de la oficina del abogado, Mia y yo nos quedamos en la acera por lo que probablemente sería la última vez como esposo y esposa. El aire de otoño era fresco, trayendo el olor de las hojas secas y la promesa del invierno. ¿Qué harás ahora? Pensé en la casa silenciosa en Los Arrayanes, vacía ahora a excepción de los recuerdos que había estado cargando solo durante demasiados años. Pensé en las empresas que seguirían funcionando sin problemas, sin el peso de un matrimonio. Voy a vivir, dije. Vivir de verdad por primera vez en mucho tiempo. Ella asintió, las lágrimas finalmente desbordándose. Espero que encuentres a alguien que te merezca. Espero que encuentres a alguien que te ayude a merecerte a ti misma, respondí.
No nos despedimos con un abrazo. No hicimos promesas de mantenernos en contacto ni fingimos que esto era algo más que un final. Ella caminó hacia la estación del metro, cargando todo lo que ahora poseía en un solo bolso de mano, mientras yo caminaba hacia mi auto y hacia el resto de mi vida. Por primera vez en años, el futuro se sentía como algo que anhelar en lugar de algo que soportar. Sí. 3 semanas después, recibí una llamada de Karina, la hermana de Mia. Está trabajando en una librería, dijo Karina sin rodeos. $9 la hora, a tiempo parcial. Llora todas las noches. Yo estaba sentado en mi casa vacía, comiendo comida china para llevar de envases que me recordaban de manera incómoda aquel día en el vestíbulo. ¿Está bien? Está sobreviviendo. Apenas. La voz de Karina era cuidadosamente neutral. Me pidió que te llamara. ¿Qué quiere? Nada. Solo quería que supieras que ahora comprende lo que tiró a la basura. Karina hizo una pausa. Quería que supieras que lo siente. Y que sabe que un lo siento no es suficiente. Dejé mis palillos y miré por la ventana hacia el jardín que Mia había contratado a paisajistas para diseñar, pero que ella misma nunca había cuidado. Dile que espero que las cosas mejoren para ella. ¿Eso es todo? Pensé en el perdón, en las segundas oportunidades, en el tipo de hombre que quería ser de ahora en adelante. Dile que comprender lo que perdió es el primer paso para asegurarse de no volver a perder algo tan importante. Después de colgar, me senté en mi casa vacía y sentí algo que no había experimentado en años. Paz, no felicidad todavía. No la alegría que viene con los nuevos comienzos, sino la profunda y silenciosa satisfacción que proviene de estar finalmente libre de un peso que habías olvidado que estabas cargando. Mañana comenzaría a buscar un lugar más pequeño para vivir, algo que se sintiera como un hogar en lugar de una sala de exhibición. Mañana comenzaría a pensar en cómo quería que fuera realmente mi vida, en lugar de cómo pensaba que debería ser. Esta noche, me sentía contento de sentarme en el silencio y recordar quién era yo cuando no intentaba ser suficiente para alguien que había decidido que yo nunca podría hacerlo. 6 meses después de que se concretara el divorcio, conocí a Elena Rodríguez en un evento de voluntariado para un programa de alfabetización que yo había estado financiando silenciosamente durante años. Ella daba clases de lectura para adultos por las noches, después de su trabajo diario como bibliotecaria de una escuela secundaria. Y no tenía idea de que el hombre que la ayudaba a organizar los libros donados tenía una fortuna de más de $2,000 millones. Esa ignorancia era refrescante de una manera que no habría podido imaginar. Eres muy bueno con la gente, dijo mientras empacábamos libros en cajas para distribuirlos en centros comunitarios de la ciudad. ¿Has hecho este tipo de trabajo antes? Yo tenía 59 años. Vestía jeans y una camisa de botones sencilla, con las manos sucias, por mover cajas de libros de texto donados. Por primera vez, en décadas, lucía exactamente como lo que era. Un hombre que tenía tiempo para ayudar porque finalmente había aprendido la diferencia entre estar ocupado y tener un propósito. He hecho muchos tipos de trabajo diferentes, dije, lo cual era bastante cierto. Elena sonrió y noté la forma en que sus ojos oscuros se arrugaban en las esquinas, la forma en que su cabello canoso captaba la luz de las lámparas fluorescentes del centro comunitario. Tenía probablemente 55 años, con líneas de expresión que sugerían que había siendo feliz que lo contrario, y llevaba su anillo de bodas en una cadena alrededor del cuello. ¿Viuda? Pregunté suavemente, señalando el collar. Hace 3 años, cáncer. No se veía triste al decirlo, solo realista, de la manera en que la gente aprende a hacerlo cuando ha procesado el dolor y ha salido del otro lado. Te divorciaste recientemente, lo siento. Yo no, dije, sorprendido por lo real que sonaba eso. Fue lo correcto para ambos. Durante las semanas siguientes, me descubrí esperando con ansias los jueves por la noche en el centro comunitario. Elena y yo desarrollamos un ritmo fácil, trabajando juntos para clasificar donaciones y planificar el plan de estudios para las clases de alfabetización de adultos. Nunca preguntó en qué trabajaba. Nunca pareció tener curiosidad por saber por qué estaba disponible durante las horas de oficina habituales o cómo podía permitirme ofrecer tanto tiempo como voluntario. Estaba interesada en los libros, en ayudar a la gente a aprender a leer, en la pequeña satisfacción que provenía de ver a un trabajador de la construcción de 60 años deletrear su primera oración completa.
Estaba interesada en cosas que importaban de una manera que no tenía nada que ver con el dinero, el estatus, o impresionar a nadie. Un jueves por la noche a finales de la primavera, mientras cerrábamos el centro comunitario con llave, me preguntó si quería ir a tomar un café. Hay un lugar a la vuelta de la esquina, dijo. Nada elegante, pero permanece abierto hasta tarde para los trabajadores del turno nocturno. El restaurante al que me llevó era el tipo de lugar que Mia habría descartado sin pensarlo dos veces. Asientos de vinilo desgastados por décadas de uso, café que venía en tazas blancas gruesas, pasteles exhibidos bajo vitrinas de vidrio que habían visto mejores años. Era exactamente el tipo de lugar donde ocurrían las conversaciones entre personas reales. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Elena una vez que nos acomodamos en un reservado cerca de la ventana. Claro. ¿Estás huyendo de algo o vas hacia algo? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres? El voluntariado, la disponibilidad durante el día, la forma en que nunca hablas de tu pasado. Endulzó su café con azúcar, con movimientos pausados y sin prisa. La gente de nuestra edad suele tener más obligaciones, más lazos. Pareces muy libre de cargas. Consideré mentirle, darle alguna versión simplificada de mi historia que fuera más fácil de digerir. Pero sentada frente a esta mujer que enseñaba a los niños a amar los libros y a los adultos a leerlos, la deshonestidad se sentía imposible. Pasé 30 años construyendo algo que pensé que me haría feliz, dije lentamente. Un matrimonio, un negocio, una vida que parecía exitosa desde el exterior, pero estaba tan concentrado en construirla que me olvidé de vivirla. Y ahora estoy aprendiendo lo que se siente elegir cómo paso mi tiempo en lugar de que lo elijan por mí. Ella asintió, tomando un sorbo de su café. Mi esposo solía decir que la cosa más costosa que puedes comprar es una vida que no quieres. Suena como un hombre sabio. Lo era, sonrió, pero con calidez en lugar de tristeza. Le habrías agradado, creo. Siempre decía que las personas más interesantes eran aquellas que habían descubierto cómo empezar de nuevo. Conversamos hasta que el restaurante cerró a la medianoche sobre libros, la enseñanza y la satisfacción particular que venía de ver a alguien descubrir que era capaz de más de lo que pensaba. Cuando la acompañé a su auto, un Honda Civic, envejecido con una calcomanía de «La lectura es fundamental», sentí algo que no había experimentado en años, el deseo de volver a ver a alguien, no porque necesitara algo de ella, sino simplemente porque su compañía hacía que el mundo se sintiera más grande y más interesante. ¿A la misma hora la próxima semana?, preguntó, con las llaves en la mano. Allí estaré, dije. 3 meses después, Elena y yo estábamos cenando en Giuseppe's cuando finalmente hizo la pregunta que había estado esperando desde que comenzamos a pasar tiempo juntos fuera del centro comunitario. Tomás, dijo, dejando su tenedor y mirándome con esos ojos oscuros y directos. ¿En qué trabajas exactamente? Para entonces, yo ya había vendido la casa de los Arrayanes y me había mudado a un lugar más pequeño en la ciudad, un apartamento de 2 habitaciones con ventanas altas y estanterías empotradas que Elena había admirado durante su primera visita. También me había apartado de las operaciones diarias de mis empresas, contratando equipos de gestión para encargarse de los detalles mientras yo se concentraba en la dirección estratégica y los proyectos filantrópicos. Soy dueño de algunos negocios, dije. He sido afortunado. ¿Qué tan afortunado? Podría haber evadido la pregunta. Podría haberle dado cifras que resultaran impresionantes, pero no abrumadoras. En su lugar, le dije la verdad. Muy afortunado. Más de lo que cualquiera realmente necesita. Absorbió esta información mientras cortaba otro bocado de su pasta. Giuseppe's había cambiado desde que lo compré, volviéndose más familiar y menos pretencioso bajo la nueva administración que yo había establecido. El tipo de lugar donde las parejas podían tener conversaciones honestas con comida sencilla. ¿Importa?, pregunté cuando ella no respondió de inmediato. ¿El dinero? No, me miró. But I want to understand why you've been spending your evenings teaching people to read when you could be doing anything else in the world. Porque es la primera vez en años que hago algo que siento que importa, dije. Porque ver a alguien aprender a leerle un cuento antes de dormir a su nieto vale más que cualquier trato comercial que haya cerrado. Y porque estás intentando descubrir quién eres cuando no intentas demostrarle nada a nadie, agregó en voz baja. Sí,
Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Sus dedos eran pequeños y fuertes, con callos por el manejo de libros y el tipo de uñas cortas y prácticas que venían de priorizar la función sobre la apariencia. Mi esposo me dejó todo al morir, dijo. La casa, su pensión, una pequeña póliza de seguro de vida. Nada extravagante, pero lo suficiente como para que pudiera dejar de trabajar si quisiera. Sigo enseñando porque me encanta. Porque esos niños necesitan a alguien que crea que pueden aprender cualquier cosa. Creo que nos entendemos. 6 meses después, le pedí a Elena que se casara conmigo, no con un anillo que costara más que el auto de la mayoría de las personas, sino con la sencilla banda de oro de mi abuela que había estado en una caja de seguridad desde que murió mi padre. Le propuse matrimonio en el centro comunitario después de nuestra última clase de alfabetización del semestre, rodeados de libros y de la silenciosa satisfacción de un trabajo que importaba. ¿Estás seguro?, preguntó, girando el anillo en su palma. No voy a cambiar. No voy a querer la casa grande, ni los autos lujosos, ni los eventos sociales. Me gusta mi Honda Civic, mi pequeño jardín y mis estudiantes que luchan con palabras de 3 sílabas. Cuento con que no cambies, dije. Me gusta quién soy cuando estoy contigo. Nos casamos 6 meses después, en una pequeña ceremonia, en el mismo centro comunitario donde nos habíamos conocido. Elena usó un vestido azul sencillo que había comprado en una tienda departamental. Yo usé el mismo traje azul marino que había llevado a los eventos de voluntariado, con el reloj de mi padre y una sensación de paz que no había sentido desde que era lo suficientemente joven como para creer que el amor debía ser sencillo. Mía me envió una tarjeta, lo cual me sorprendió. Dentro había escrito: espero que ella te vea de la manera en que siempre mereciste ser visto. Yo también estoy aprendiendo a verme de manera diferente. Gracias por eso. Me había enterado por conocidos comunes que la habían ascendido a subgerente en la librería, que estaba tomando clases nocturnas de administración de empresas y que había empezado a salir con un maestro de escuela secundaria que entrenaba baloncesto y conducía un Toyota de 15 años. Estaba construyendo una vida diferente a la que había perdido, una vida más pequeña en algunos aspectos, pero aparentemente más honesta. Un año después de que Elena y yo nos casáramos, doné el edificio de Industrias Solari a la ciudad con la condición de que el piso 46 se convirtiera en un centro de alfabetización. La sala de conferencias donde me había enfrentado a Mía y a David se convirtió en una biblioteca. La oficina donde me sentaba detrás de aquel escritorio de caoba se convirtió en un aula donde los adultos aprendían a leer. A veces visitaba el edificio y me sentaba al fondo de esas clases, observando a los estudiantes abrirse paso a través de las mismas dificultades que alguna vez parecieron insuperables. Elena captaba mi mirada desde el frente del salón donde estaba enseñando, y compartíamos una sonrisa que contenía todo lo que había aprendido sobre la diferencia entre el éxito y la plenitud. Todavía era dueño de empresas, todavía ganaba más dinero del que podría gastar en varias vidas. Pero la riqueza se había convertido en una herramienta más que en una meta. Un medio para crear el tipo de programas en los que Elena y yo creíamos, en lugar de acumular posesiones, para impresionar a personas que no me agradaban especialmente. En nuestro segundo aniversario, Elena y yo estábamos sentados en nuestro pequeño jardín leyendo a la luz de la tarde cuando levantó la vista de su libro y dijo: ¿alguna vez lo extrañas? La otra. Consideré la pregunta seriamente, pensando en la casa de los Sarrianes con sus lujos de diseñador y su vacío subyacente, en el matrimonio que parecía perfecto desde el exterior, mientras nos asfixiaba lentamente a ambos por dentro. Extraño a la persona que sé que era, dije finalmente, pero no extraño a la persona que realmente era. ¿Quién crees que eras? Alguien que creía que si trabajaba lo suficiente, ganaba lo suficiente, lograba hacer que alguien me amara de la manera en que yo quería ser amado. Cerré mi libro y la miré. Y esta mujer que se había casado conmigo, sabiendo exactamente quién era yo en lugar de en quién podría convertirme. Pasé 30 años intentando ser digno de amor, en lugar de simplemente aceptar que ya lo era. Elena tomó mi mano, con la piel cálida por el sol de la tarde. ¿Qué cambió? Pensé en aquel día en el vestíbulo, en el momento en que Mía me había arrojado comida sobre la camisa, y sentí que algo dentro de mí finalmente se liberaba de la necesidad de demostrar mi valor a alguien que nunca vería lo que valía.
Dejé de intentar ganarme lo que debería haberse dado libremente, dije, y comencé a buscar a alguien que lo diera con libertad. Mientras el sol se ocultaba sobre nuestro pequeño jardín, sobre la vida que habíamos construido juntos a partir de la honestidad, en lugar de las expectativas, sentí el tipo de paz que no proviene de conseguir todo lo que quieres, sino no de descubrir que lo que realmente necesitas es mucho más simple y mucho más alcanzable de lo que jamás habías imaginado. A mis 61 años, finalmente estaba viviendo la vida de la que siempre había sido digno.